En nuestro espacio de entrevistas del día de hoy vamos a hablar sobre la situación ecológica que está teniendo lugar en el Mar Menor, un lugar distante geográficamente de la cabecera del Tajo, pero que está muy relacionado con ese trasvase Tajo Segura. Para entenderlo un poco mejor, tenemos con nosotros a Miguel Ángel Sánchez, técnico de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía. ¿Qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Resulta complicado entenderlo para una persona que no sabe nada de agua y de ese trasvase. ¿Qué tiene que ver esas imágenes que estamos viendo en redes sociales, esos cientos de miles de peces muertos en el Mar Menor? ¿Qué tiene que ver con la cabecera del Tajo y con ese trasvase? Bueno, realmente no es difícil de entender, es muy sencillo, ¿no? En la cabecera del Tajo y en el propio río Tajo todos sabemos que hay una sobreexplotación por un trasvase que sabemos el impacto que nos causa a nosotros, ¿no? Fundamentalmente en el entorno de los embalses de Entrepeñas y Buendía. Ese agua llega a la región de Murcia y allí provoca otros impactos muy importantes también en la cuenca del Segura. Es decir, hay un territorio que tiene unas características fundamentalmente de agricultura de secano. Se ha transformado de una forma brutal en los últimos 30 años con agua de regadío en gran parte del trasvase, hectáreas legales y sobre todo muchas ilegales, y se ha puesto a trabajar aquel territorio a lo bestia, es decir, le hemos puesto a trabajar con 4 cosechas al año, con una cantidad de nitratos de abonos brutales, y todo eso, es decir, un territorio que antes era un secano, todo eso desagua una laguna cerrada al Mar Menor y está provocando un desastre ecológico como el que estamos viendo, que es el mismo desastre que tenemos nosotros, pero trasplantado a la cuenca del Segura. Es decir, cuando a un territorio tú le sometes a una carga para la que no está preparada y lo que haces es simplemente año tras año aumentar la superficie de regadío, no tener ningún tipo de control sobre lo que estás echando allí en ese suelo, pues todo eso acaba ahí donde el resultado. Se trata de una situación que ha ido empeorando con los años. ¿Se podría decir que el desencadenante de todo esto es el trasvase? El desencadenante es el trasvase y el absoluto descontrol territorial por parte de, en este caso, el Gobierno Regional de Murcia durante muchos años, que es el que tiene competencias en agricultura, y también el pasotismo absoluto por parte de los distintos gobiernos de España que han permitido hacer lo que le ha dado la gana, en este caso a la agricultura de regadío intensiva en la región de Murcia. Cuando desde la cabecera hemos criticado estos lobbies, estos grandes agronegocios que lo único que buscan es beneficio para unos pocos a costa de todos los demás, la gente pensaba, no, es que solamente os impacta a vosotros en la cabecera y bueno, estamos obteniendo un negocio importante en la región de Murcia, no, al contrario. Durante los últimos años se han legalizado, todos lo sabemos, decenas de miles de hectáreas de regadío. La Confederación del Segura ha sido cómplice, por tanto el Gobierno de España, me da igual qué partido haya gobernado en Madrid, ha sido responsable, y tenemos un gobierno en la región de Murcia que es totalmente irresponsable también y hace un populismo con el agua y que no es capaz de poner soluciones a problemas. El Mar Menor es el más importante quizá, pero hay rotulaciones de decenas de miles de hectáreas en espacios protegidos, en zonas que son prácticamente desiertos y bueno, pues han causado un impacto ambiental que se viene denunciando desde la región de Murcia, la Universidad de Murcia, técnicos también ligados a la gestión del agua, etcétera, ¿no? Esto es la punta del iceberg del desastre que ha ocasionado una gestión territorial errónea a la que nadie a día de hoy es capaz de poner freno. Claro, porque, o sea, si esto se lo explicamos a cualquier persona medianamente normal, entiende ya a simple vista que es algo que no es sostenible tanto para la cabecera del Tajo como para la cuenca del Segura. ¿Hasta cuándo vamos a tener que vivir esta situación? Bueno, ahora mismo tenemos sobre la mesa unos planes de cuenca, en este caso del Tajo y del Segura, que son nefastos, tanto para el Tajo en Castilla-La Mancha como para el Segura, también en Castilla-La Mancha, en la región de Murcia y de Valencia, ¿no? El Gobierno de España ahora mismo, con sus planes de cuenca, aunque se llame o se tilde Ministerio de Transición Ecológica, apuesta por mantener la misma situación, es decir, no le importa la situación del Tajo, pero tampoco le importa mucho lo que pasa en el Segura, ¿no? El asunto del mar menor es un problema serio y que no tiene solución a corto plazo. La solución sería limitar inmediatamente la superficie de regadío, quitar miles y miles de hectáreas y revertir la situación en la que teníamos en los años 80 antes del trasvase Tajo Segura. Y evidentemente nosotros lo tenemos claro, es decir, la cabecera todos sabemos que no es excedentaria y no se puede gestionar. Estos días
ha sido muy curioso cómo la ministra de Transición Ecológica ha salido al paso del vaciamiento de ciertos embalses en la cuenca del Duero y en la cuenca del Tajo, porque han bajado del 30%. Nuestros embalses de Guadalajara, de Entrepeñas y Buendía, están crónicamente por debajo del 30 o del 25%, y eso no parece importar a nadie, ¿no? Hay un doble rasero político y un doble rasero en nuestro país, y desde luego ahora el problema está en el mar Menor, en Murcia, pero lo venimos diciendo desde hace muchos años. No se puede estar robando al pobre para intentar desarrollar un negocio para unos pocos, apoyándose en la masa de toda la población de Murcia. Ahora se están dando cuenta en Murcia que lo que decíamos aquí era cierto, que no se puede estar explotando un territorio, porque esto trae consecuencias y, desde luego, los beneficios se los han llevado unos pocos, pero el coste de recuperar aquello va a recaer en todos los ciudadanos, no solamente de Murcia, sino de España. Hablamos, Miguel Ángel, de que no existe una solución a corto plazo, sino que hay que pensar, pues quizá en los próximos 20, 30 años, pero si hubiera que plantear una solución, ¿cuál sería ese primer paso? Bueno, lo que no podemos seguir haciendo en este país con un problema de un escenario de cambio climático brutal, con un descenso de aportaciones de nuestros ríos, no solamente del Tajo, sino de la mayoría de los ríos, de un 30 a un 40% de aportaciones de agua. Es decir, los ríos son la mitad de lo que eran hace 30 o 40 años. Lo que no podemos seguir es seguir teniendo en España 4 millones de hectáreas de regadío prácticamente, tener cerca de 300.000 hectáreas de regadío en la cuenca del Segura y estar regando pues prácticamente desiertos, ¿no? Tenemos que hacer una reconversión importante, como se han hecho en otros sectores en nuestro país en muchos años, y disminuir la superficie de regadío fundamentalmente en zonas donde son muy áridas y donde los cultivos tienen que ser ahora mismo de otro tipo, ¿no? Esa es a corto plazo una solución inmediata, y los planes de cuenca deberían poner sobre la mesa esa reducción de la superficie de regadío, fundamentalmente en las cuencas del Júcar y del Segura. Y cuando me refiero a cuenca del Júcar y Segura, me refiero a la zona más pegada al Levante, ¿no? Y luego lo que tenemos que hacer también es creernos de verdad que sí, como sociedad queremos conservar espacios naturales importantes, ¿no? Lo que ocurre en el Mar Menor es algo parecido a lo que está ocurriendo ahora mismo, por ejemplo, en las tablas de Daimiel, prácticamente secas, no por sequía, sino por sobreexplotación. Es muy parecido a lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el entorno del Parque Nacional de Doñana, en Andalucía, que también es una sobreexplotación del agua, de los acuíferos. Entonces, si como sociedad queremos tener espacios naturales y tener recursos, pues tenemos que ir a ello, ¿no? Desde luego, la foto que tenemos ahora y que vemos todos los días en el Mar Menor en la televisión es una foto del desarrollismo español de los años 60 y 70. Desde luego, si queremos mantener esa política, mal vamos. Lo que tenemos que hacer es ir a políticas de reconversión, tenemos que ir a políticas de proteger nuestra costa, y tenemos que ir a políticas también de proteger el interior de nuestro país. Es decir, ¿por qué podemos tener en una zona tan maravillosa como son los embalses de Entrepeñas y Buendía y su entorno destrozado para mantener ese ecocidio en el Levante, ¿no? Esto hay que cambiarlo con mentalidad de ciudadanos, pero también políticamente tenemos que cumplir lo que creemos. Tenemos un Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. A ver si de verdad empieza a implementar políticas en este sentido. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, por habernos aclarado qué hay detrás después de esos cientos de miles de peces muertos en el Mar Menor, en Murcia. Muchas gracias a ustedes. Pues sin más, seguimos hablando de otros asuntos que afectan a la provincia de Guadalajara.